Buenas tardes. El tema que nos compete hoy es el estudio de la columna vertebral. Para estudiar la columna vertebral vamos a dividirla en 4 clases. En la primera clase vamos a hablar de los métodos de imagen, cuyas técnicas en el caso de la columna vertebral son la radiografía simple, la TC y la RM, y vamos a estudiar las indicaciones para el empleo de cada una de ellas. En la segunda clase hablaremos de la anatomía de la columna vertebral. En la tercera clase recordaremos cómo los radiólogos hacen una lectura sistemática cuando quieren hacer un informe y cómo es recomendable que ustedes, los técnicos, conozcan cómo se hace esta lectura sistemática. Y por último, la clase más divertida de todas, que es hablar de la patología. En cuanto a los métodos de imagen, recordamos de nuevo que son la radiografía simple, la TC y la RM. Como en el resto de la economía, la radiografía simple y la TC son las técnicas de imagen de elección siempre que veamos una lesión en el hueso. Siempre que queramos estudiar la estructura intrínseca del hueso, emplearemos la radiografía simple y la TC. La radiografía simple ve muy bien los cuerpos vertebrales y la TC también ve muy bien, mejor, los cuerpos vertebrales. Pero también la TC puede ver los discos intervertebrales y puede ver el conducto raquídeo. Es verdad, no puede ver la médula espinal, el cordón medular no lo ve, pero sí puede ver el calibre del conducto raquídeo. ¿La RM para qué es buena? Pues es buena para ver las partes blandas y en el caso de la columna vertebral será buena para el estudio de los ligamentos, los discos intervertebrales y el cordón medular. Pero también en el caso de la RM, los cuerpos vertebrales tienen un patrón de señal que se estudia muy bien con esta técnica de imagen. Así que, para lesiones que asientan primero en el hueso, para caracterizarlas perfectamente, radiografía simple o TC. Para lesiones de partes blandas o que asocien componentes de partes blandas o que competan a los discos intervertebrales o la médula espinal, la técnica de elección, la resonancia magnética. La radiografía simple, por supuesto, que todavía sigue empleándose hoy en día. Lo que pasa que es cierto que la introducción de la TC y la RM han modificado su indicación. Hoy por hoy se considera de elección en los traumas agudos de columna dorso-lumbar. En muchos centros también se va a emplear en los traumatismos o en los alcances cervicales posteriores. Sin embargo, la medicina basada en la evidencia recomienda siempre realizar una TC en el caso del traumatismo de columna cervical. ¿Qué proyecciones se emplean? Se emplea la proyección AP y la proyección lateral, siempre en todos los segmentos. Y además podremos usar técnicas adicionales o proyecciones adicionales como las oblicuas lumbares si queremos estudiar los pedículos o los estudios dinámicos en flexo-extensión que se emplean en la columna cervical y en la columna lumbar para ver el grado de estabilidad de la columna y se emplean y bastante. Y proyecciones adicionales que se emplean en el segmento cervical es la transoral de odontoides, que se utiliza en un paciente que venga ante una sospecha de un traumatismo cervical. Además de la API lateral, se empleará la transoral de odontoides porque valora muy bien la charnela cráneo-cervical. Y la proyección del nadador, que se utiliza para ver la transición cérvico-dorsal, porque en muchos pacientes es muy difícil que bajen los hombros durante la proyección lateral y esos hombros van a enmascarar los últimos segmentos cervicales y son de obligada inclusión en todos los estudios de columna cervical. Esto es un estudio de columna con proyecciones adicionales. Ven ustedes la proyección en flexión, la proyección en extensión, cómo se mantiene la alineación en flexión y en extensión, y en la columna lumbar las proyecciones oblicuas donde se ve esta imagen característica que se ha llamado el perrito de la Chapelle por esta forma tan característica de perrillo, que lo ven aquí perfectamente. Cuando se piensa que hay un movimiento excesivo o hay inestabilidad, cuando vean ustedes, esta es la proyección lateral estricta, esta es la proyección en extensión y esta es la proyección en flexión. Fíjense ustedes cómo de la proyección lateral estricta a la proyección
En flexión existe un desplazamiento del cuerpo vertebral de la vértebra L3 sobre el L4 mayor de 3 a 4 milímetros. Esto se considera un criterio de inestabilidad o de movimiento excesivo. No debe suceder. También se considera que hay inestabilidad cuando hay un estrechamiento de los forámenes de conjunción mayor en las proyecciones dinámicas o cuando hay un acuñamiento discal mayor de 12 a 20 grados. Fíjense ustedes, aquí tenemos una radiografía de columna cervical ante una sospecha de un traumatismo. ¿Ustedes creen que esto tiene calidad suficiente? Apenas distinguimos la vértebra C2, la C3 y la C4, es que no está ni siquiera incluida. Esto es inadmisible, no se puede. En esta otra proyección en flexo-extensión es mala, hay una proyección oblicua, fíjense ustedes que los platillos vertebrales no se sitúan paralelos, técnicamente está mal hecha, esto es inadmisible. Compañeros, retirar, volved a hacer otra técnica o emplear proyecciones adicionales. En cuanto a la ATC, ¿cuándo se va a usar? Cuando se sospeche patología ósea, si posterior a la realización de una radiografía simple o cuando sea complementaria a un hallazgo de resonancia magnética que asiente sobre el hueso y que lo queramos caracterizar para ver cómo es la estructura de la lesión que asienta en el cuerpo vertebral. En el caso de la urgencia, en traumatismos de columna cervical o cuando los hallazgos en la columna lumbar o dorsal hagan difícil la valoración de la radiografía simple o necesaria la realización del ATC. Aquí, por ejemplo, ven una proyección lateral de columna dorsal y aquí ven una proyección lateral de columna lumbar. Si ustedes observan, evidentemente este cuerpo vertebral está alterado, tiene un aumento del diámetro anteroposterior y aquí en el segmento dorsal este cuerpo vertebral tiene una pérdida de altura, pero si la ven en la TC claramente es superior y para que vean la resolución y el patrón que tiene la TC con respecto a la radiografía simple. La resonancia magnética es la técnica de elección en la patología discal, a tal punto que cualquier paciente que tenga dolor lumbar y que después de un tratamiento reglado de un tiempo determinado, reglado y ordenado, siga con dolor lumbar, en muchos casos no se va a hacer radiografía simple, sino que se va a proceder a la realización de resonancia magnética porque se asume que la mayor parte de estos dolores son ocasionados por patología discal. Por supuesto, cuando se sospeche patología ligamentaria también y por supuesto, y no cabe duda, cuando se sospeche patología medular. ¿Qué segmento se va a estudiar de la columna? Pues se estudiará el segmento en una lumbalgia, el segmento lumbar en una dorsalgia, el segmento dorsal en una fractura lumbar, el segmento lumbar. Pero se hará siempre un estudio completo de todo el segmento cérvico dorso lumbar en tumores secundarios, quiere decir en pacientes que tengan un tumor en otro lugar de la economía y se sospeche una afectación metastásica de la columna, o en pacientes que tengan una espondilodiscitis. Véanse aquí estos ejemplos. Aquí vemos una alteración en la unidad discovertebral. Aquí afecta al disco y a los platillos vertebrales adyacentes en este corte de resonancia magnética sagital ponderado en T2. Y aquí este otro corte sagital ponderado en T1 con saturación grasa y gadolinio. Vemos la misma afectación, cómo capta gadolinio de forma intensa y cómo no solo se localiza a este nivel, sino que se extiende a los niveles inferiores. Cuidado siempre en pacientes que tengan un déficit sensitivo, también si por ejemplo nos piden una resonancia de columna porque el paciente tiene un déficit sensitivo a la altura de L1, no solo hay que estudiar el segmento L1 porque a las alteraciones sensitivas se encuentran muchas veces 3 niveles superiores al nivel referido clínicamente. O sea, en los déficits sensitivos, tener cuidado porque habrá que estudiar más. Si no, en los distintos dolores se estudiará por segmentos. ¿Qué protocolo de estudio incluye la resonancia magnética? Siempre, siempre, siempre se hacen cortes sagitales y axiales ponderados en T1 y en T2. Siempre. En la columna lumbar se incluye el axial T1 y el T2 y en el segmento cervical y dorsal solo se incluye el axial T2. Solo se incluye en el estudio estándar, ¿vale? Así que un estudio estándar de columna incluye
cortes sagitales ponderados en T1 y en T2 y axiales T1 y T2 en el segmento lumbar, y en el segmento cervical y dorsal el protocolo de estudio incluye cortes sagitales T1 y T2 y axiales T2. ¿Utilizaremos técnicas o proyecciones complementarias o secuencias complementarias? Perdón, sí. Se emplearán secuencias que supriman la grasa en traumatismos agudos, donde se emplea con mucha frecuencia la secuencia STIR, porque se sospeche lesiones ligamentarias, en las espondiloartropatías como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, porque se ve una alteración a nivel de las esquinas anterosuperiores, que es lo que se llama epifisitis, y solo se ve en la imagen T2 con saturación grasa. Y en los tumores también se emplea estas secuencias que suprimen grasa para ver si el tumor tiene o no un contenido graso. Además, emplearemos imágenes potenciadas en T1 con gadolinio en las lesiones del cordón medular, en los tumores y a veces, en algunos casos, de espondiloartropatías para ver el grado de afectación inflamatoria. En algunos casos esto no es un estudio habitual. ¿Cuándo se va a hacer una resonancia magnética? La resonancia magnética ocupa un lugar predominante en los estudios neuroradiológicos. Colapsan muchas jornadas de trabajo. Pero hay que recordar que la columna no obedece el modelo clásico de enfermedad, de tal manera que el modelo clásico dice que si un órgano está enfermo, el paciente tendrá síntomas, y si el órgano no está enfermo, el paciente no tiene síntomas. Pero esto no es así, porque a veces en estudios de columna lumbar podemos ver patología degenerativa o mucha alteración discovertebral y el paciente estar sano, o referir pocos síntomas, y viceversa, pacientes que están muy sintomáticos y que no tienen hallazgos apenas en las exploraciones. Por lo tanto, los hallazgos radiológicos se deben valorar siempre en el contexto clínico. No se deben valorar hallazgos radiológicos que veamos de forma incidental, porque no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, las indicaciones en el estudio de resonancia magnética son variables y dependen de si vamos a estudiar el segmento cervical o dorsolumbar, si la causa de la clínica es traumática o no es traumática, y si existiendo clínica, si existe o no clínica, esta es aguda, subaguda o crónica. De tal manera que hemos hecho esta tabla y vemos que si la etiología es traumática y estamos dentro del segmento dorsolumbar, en pacientes que los síntomas son agudos, que son síntomas agudos aquellos que tienen una duración inferior a 2 semanas, y es traumática, si el paciente ha tenido un traumatismo en el segmento dorsolumbar hace menos de 2 semanas y no tiene síntomas, pues evidentemente no le vamos a hacer nada. Pero si el traumatismo lo ha tenido hace menos de 2 semanas y el traumatismo es de alto riesgo, es decir, asocia otra lesión a nivel cervical, ha sido un traumatismo que se ha realizado en un accidente de alta velocidad, asocia otras lesiones en el resto del cuerpo, entonces se considera que es una columna traumática de alto riesgo y tenga no síntomas, se hará una radiografía simple AP y lateral, dándonos cuenta que esta radiografía simple detecta lesiones con una sensibilidad del 70%. En el caso de la columna cervical, cuando sospechemos que existe una lesión de la columna cervical, siempre se va a hacer una TC, pero no se hace en todos los casos. Si, por ejemplo, el paciente ha tenido un alcance posterior y no ha recibido ningún otro, ni tiene ningún otro síntoma, es verdad que estará contracturado, pero si no tiene ninguna atrofascularidad, no le duele un brazo, no tiene dolor en la palpación de la línea media, pues no se hace ninguna prueba de imagen. Y en el caso de la columna traumática la dividimos en dos grupos, la columna no traumática complicada y la columna no traumática no complicada. ¿Qué es una columna no traumática complicada? Se considera no traumática complicada aquella que tiene síntomas, que tiene dolor, y los pacientes tienen menos de 20 años o más de 50, o tienen una enfermedad sistémica, o no tiene respuesta al tratamiento, persiste con dolor a pesar de un tratamiento reglado, o al paciente le restringe la actividad física, o tiene un dolor que no es mecánico, que es un dolor que no se reproduce con los movimientos, o se asocia a síntomas neurológicos. En ese caso, entonces, sí que hay que hacer una prueba de imagen
Y en los casos de columna no complicada y no tiene trauma y no tiene déficit, ¿se puede hacer en algún caso prueba de imagen? Sí, cuando no hay mejoría de los síntomas o hay empeoramiento de los síntomas después de 4 a 6 semanas. En ese caso, ¿qué se va a emplear? Siempre, siempre resonancia magnética. ¿Vale? Entonces, os habéis quedado claros y una vez que os habéis quedado claros con la clase, os pongo estas preguntas que me responderéis el próximo día. Por favor, señaladme y pensad si es verdadero o falso. 1. El método de elección para estudiar la columna vertebral es siempre la TC. ¿Verdadero o falso? 2. El método de elección para estudiar la columna depende del segmento. En la columna cervical siempre se debe realizar radiografía simple. ¿Verdadero o falso? La radiografía simple se sigue usando en el momento actual como estudio inicial en los traumatismos de columna cervical. ¿Verdadero o falso? El estudio dinámico en flexoextensión y las proyecciones oblicuas nunca se emplean, están en desuso hoy. Quinta pregunta. La resonancia magnética permite valorar los discos intervertebrales y el cordón medular. ¿Es verdad o es falso? Sexta pregunta. La TC es ideal para estudiar un paciente con sospecha de un tumor óseo en el cuerpo vertebral. ¿Verdadero o falso? El protocolo de estudio de resonancia magnética de columna incluye siempre secuencias potenciadas en T1 y en T2. No especificamos proyecciones. Y la octava y última pregunta. En la columna cervical se utilizan a veces las proyecciones del nadador y la transtentorial. ¿Verdadero o falso? Y como les he comentado, como os he comentado, queridos alumnos míos, en el próximo capítulo estudiaremos las respuestas. Buenas tardes.